Los saludos cordiales para todos ustedes, bienvenidos a este espacio. Nos encontramos en compañía del señor Roberto Colmán, líder histórico del movimiento sindical, actual vicepresidente del Partido Popular Tecoyoyá. Bienvenido, Roberto. Muy buen día, buenas tardes. Entonces, ahora a toda la audiencia, a vos y a los compañeros también. Exactamente, Roberto. Bueno, llegaste a ser también secretario general de la Citrande, más o menos por ahí Sí. Se inició todo tu proceso, ¿verdad?, con el movimiento sindical, y a partir de ahí se formó una transición a lo político. Claro, en realidad en el Citrande llegué a ocupar todos los cargos, digamos, de base, delegado, miembro del comité, de la comisión directiva, fui secretario de Educación. Y uno de los fundadores, ¿verdad? Uno de los fundadores, en abril de 1990 fundamos justamente el 1 de abril el sindicato, y posteriormente fui secretario general en el periodo 1996 al 2000, o sea, durante 4 años. El periodo, digamos, en el sindicato de 2 años tuve 2 periodos, ¿verdad? Y ya en aquel momento siempre decíamos que, digamos, los sindicatos y principalmente a la dirigencia en general, uno de los déficits que yo y con varios otros dirigentes principales veíamos es que ese déficit de una visión política general del país, ¿verdad?, de que ya no era posible defender nuestros intereses, que principalmente son el empleo, el salario y mejores condiciones laborales. No era factible defender ya encerrado nuestra empresa, sino que era mejor tener una visión más amplia, compartir también con nuestra gente, con otros sectores de nuestra clase, también explotada por el sistema, como son los campesinos, las cooperativas, las asociaciones de usuarios. Tal vez sí que somos, como sindicatos, somos fundadores también de la ASUCOP del Paraguay, que es la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay, en la intención de darle participación a los sectores que son, digamos, los sectores del mal o buen servicio de las empresas públicas, ¿verdad? Entonces ahí vimos que justamente era necesario tener una visión política. Entonces para mí una transición de pasar de lo sindical a lo político ha sido una transición natural, digamos, desde ese punto de vista. Exactamente. Bueno, y con el tema del sindicalismo, ¿qué pasó en realidad y actualmente cómo se está manejando este tema? Realmente nuestro sindicalismo tiene una historia muy rica, ¿verdad? Yo cuando entré en el sindicalismo justamente empecé con el sindicato en la década del 90 y siempre pensaba que el sindicalismo paraguayo, digamos, como que en la década del 50, en el 58, cuando hubo la última gran huelga convocada por la Central Paraguaya de Trabajadores, la CPT, que por ahí empezaba la historia del sindicalismo paraguayo. Sin embargo, el sindicalismo paraguayo se remonta a finales, digamos, de 1890, ¿verdad?, ya incluso en la década de 1880, que se inicia, digamos, con lo que hoy todavía tenemos, que son, por ejemplo, las sociedades de socorros mutuos, que le llamamos entre ellos, digamos, lo que queda son los hospitales francés, italiano, español, ¿verdad? Y de ahí vinieron, digamos, la base del sindicalismo paraguayo, ¿verdad? Y bueno, vino justamente la huelga en el 58, donde hubo una purga, una persecución tenaz a todos los dirigentes en plena dictadura, ¿verdad? Fueron perseguidos, expulsados, y otros tuvieron que exiliarse en otros países, de los más importantes dirigentes de la CPT. Y posteriormente a eso vino un auge importante del sindicalismo con el MIL, Movimiento Intersindical de Trabajadores, donde estábamos varios sectores, no solamente trabajadores, digamos, formales, sino aquellos también desempleados que buscaban también una forma de reivindicar su sector, y básicamente adquirió una trascendencia muy importante después de la caída de la dictadura en el 89 y tuvo un auge fundamental, convirtiéndose en un gran actor social y político, porque básicamente lo que planteamos son profundas transformaciones políticas, la democracia, la libertad sindical, una nueva política salarial, el combate a la no criminalización justamente de las luchas sociales. Ya se hablaba en aquel momento de eso, ¿verdad? Y adquirió un nivel tremendo en el 94, donde después de 36 años se hacía nuevamente se convocaba una gran huelga en el gobierno, durante el gobierno de Guasmosi, ¿verdad?, donde se reivindicaba justamente una nueva política económica, el cambio de una política neoliberal. Se hablaba justamente de las privatizaciones de las empresas públicas, la utilización del Estado se seguía utilizando para cuestiones de bienes particulares y muy partidarios. Entonces hablábamos de una reorientación de la política económica, la utilización del Estado en favor de la mayoría, la gente que estaba excluida, en una extrema pobreza, y en una nueva política salarial y empleo digno. No los empleos, porque se creaba empleo como por ejemplo las maquilas,
que eran empleos masivos, pero eran empleos indignos, ¿verdad? Con salarios muy bajos, no se respetaban las leyes laborales y mucho menos a las personas humanas, prácticamente no se le tenía en cuenta como tal, ¿verdad? Era una mercancía más. Entonces todas esas eran las reivindicaciones y eso fue nuestro auge más importante. Lógicamente después vino es lógico, ¿verdad? En el sentido de que, lógicamente en el sentido que adquirió una tremenda fuerza el movimiento sindical como actor social y político, lógico era una persecución a ese sector, ¿verdad? Claro. Que al principio se lo veía como algo bueno, interesante, ¿verdad? Pero cuando adquirió trascendencia, ya tener mucha influencia social y política, tenía peso. Claro, ya tenía peso, entonces lógicamente los sectores políticos tradicionales ya lo veían como un enemigo, entonces buscaron el mecanismo de debilitar, ¿verdad? Y el mecanismo más eficaz que usaron es el de seducirles a los dirigentes principales de aquella época, de las centrales obreras, en estas famosas obras de bien social que como fin eran muy importantes. Bueno, en nuestro país tenemos un gran déficit habitacional, así como el sector campesino tiene justamente el tema de las tierras. A nivel obrero, digamos, de relacionamiento patrón-obrero, hay un gran déficit hasta ahora del tema habitacional, ¿verdad? Entonces, vía Banco Nacional de Trabajadores se hicieron préstamos irregulares en forma prebendaria, y en eso se metieron, le pudieron seducir, en ese caso el presidente Basmos y en aquel momento algunos dirigentes políticos como Galaverna, el presidente del Banco Nacional de Trabajadores, que es Cataldi, le sedujeron a los dirigentes principales y se metió en este emprendimiento muy importante como fines, pero en la práctica lo que hicieron son grandes corrupciones de dinero que se quitaron sin mucho apoyo técnico, económico, legal, sino más bien se fueron a parar eso a bolsillos de lo que hoy justamente son demandados y que hasta ahora están en proceso judicial, digamos, la responsabilidad que tienen sobre el vaciamiento y la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores, como es Alan Flores, Ronald Orrego, dirigentes sindicales, el caso de Juan Ernesto Villamayor, Juan Carlos Galaverna, el mismo Cataldi, incluso esto condenado ya por la justicia, ¿verdad? Y eso marcó un debilitamiento tremendo. Hasta el día de hoy no nos podemos recuperar de eso, ¿verdad? Porque la gente, aparte que tenía la unánime aversión contra el movimiento sindical, y esto prácticamente le llevó prácticamente a un quiebre muy fuerte y que hoy nos cuesta recuperar. Quedaron dirigentes importantes, digamos, ¿verdad? Nosotros surgimos en esa época. Con un largo proceso nuevamente. Claro, en un proceso muy tedioso, muy difícil. Nosotros seguimos en la misma temática de la estructuración, incluso el movimiento sindical. Bueno, creemos que hay algunos cambios importantes en eso.